Vamos a conversar con Raúl Sor sobre Julian Assange. Julian Assange hace algún tiempo reveló una serie de conocimientos y de secretos que se supo después en torno a un producto que él generó que se llamó Wikileaks. Wikileaks es básicamente wiki por Wikipedia, por lo que es básicamente la internet, y leaks, que significa filtración en inglés. Y por lo tanto, lo que él decía es que la gente tenía derecho a saber una serie de cosas que hacían los gobiernos, y para eso se creó esta plataforma, Wikileaks, donde se canalizaban a través de esta plataforma situaciones que se conocían o que conocían varias personas, que las filtraban a este Wikileaks para que la gente supiera lo que pasaba. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Muy rápidamente, en el caso de Estados Unidos, tomaron preso a Julian Assange cuando estaba en Gran Bretaña porque lo acusaron de estar revelando secretos de Estado que no puede hacer. Llegó, entiendo, a un acuerdo, Raúl, con el gobierno estadounidense, y estamos a horas o días de que Julian Assange salga de la cárcel. No, ya salió de la cárcel, ya está en Saipán, en las Islas Marianas, donde tuvo que comparecer ante un tribunal donde le plantearon, le dieron su condena y él ya había estado 12 años preso. Sí. Bueno, había estado 5 años en la Embajada de Ecuador y después estuvo en una cárcel inglesa. Entonces le consideraron esos años de reclusión, uno voluntario y el otro involuntario, y eso correspondía a la pena, y por lo tanto lo dejan en libertad. Fue una negociación porque él era un personaje muy incómodo también para el gobierno de los Estados Unidos. Cada vez que se hablaba de él, y este es el tema de fondo, lo que él había denunciado era, digamos, uno se pregunta por qué Assange fue a la cárcel y ninguno de los que aparecieron en sus filtraciones sufrió alguna condena. Porque él mostró, por ejemplo, en la guerra de Irak, un helicóptero Apache estadounidense en que uno ve al piloto y al artillero absolutamente excitados disparando contra un grupo de civiles donde había niños. en tierra. ¿Ah? Donde había niños, sí, en ese video. Y claro, y también habían periodistas, se los ve con la cámara, y absolutamente excitado el artillero y el piloto diciendo, dale, dale, eran verdaderos cowboys. Y este video causó furor. Y bueno, no fue solo ese video, sino que fueron cientos de miles de documentos que fueron tomados del Pentágono y divulgados. Ahora, la acusación que se le hacía en Estados Unidos era que esta divulgación puso en peligro la vida de muchas personas y que hubo consecuencias de esto, y por lo tanto él tenía que responder por ello. Sin embargo, Fernando, lo que hizo Assange fue entregar muchos de estos documentos a grandes periódicos, al Guardian en Gran Bretaña, al País, a Le Monde, es decir, los diarios más prestigiosos en el mundo, y ellos, los periódicos, hicieron una filtración de la información, de manera que no aparecieran datos comprometedores que podrían llevar a represalia. De manera que el gobierno estadounidense nunca probó que hubo víctimas. Esto era una acusación genérica. Pudo haber víctimas, pero no probó que hubo víctimas concretas. Y eso fue el primer tema. Y la defensa que hizo Assange es que él estaba operando como un periodista. Y un periodista tiene el derecho a buscar la verdad, y que él lo había hecho de buena fe. Él no quería filtrar documentos por el afán de hacerlo, sino que era, digamos, corregir errores o excesos que se estaban cometiendo en estas campañas, y ese es el deber del periodismo, y que al reprimirlo a él se estaba coartando la libertad de prensa. Ese fue su defensa, y bueno, el gobierno de Estados Unidos dijo, está bien,
pero usted entró ilegalmente a nuestros bancos de datos y lo hizo con la ayuda de un soldado que finalmente se cambió de sexo, Chelsea Manning. Sí. Y Chelsea Manning era un joven soldado que trabajaba en inteligencia y que le facilitó mucho de los antecedentes. Pero yo creo que, bueno, Assange fue más lejos y compró un pleito, así se quiere decir, cuando denunció también algunas irregularidades dentro del Partido Demócrata. Y se le acusó, y especialmente el Servicio de Inteligencia inglés, uno de los servicios, el MI6, lo acusó de haber recibido información de Rusia y que era una campaña de Rusia para desestabilizar la situación, las elecciones en Estados Unidos, y que presumiblemente Rusia estaba más interesada en que ganase Trump y no la señora Clinton. Bueno, esto ensució bastante la imagen de Assange, pero nunca se estableció con precisión qué había ocurrido allí, pero eso lo debilitó mucho también frente a lo que eran sus potenciales aliados en Estados Unidos. Sí, mira, el caso de Assange, yo hago clases en una universidad acá, en la Universidad de Portales, y conozco a muchos otros profesores que hacen clase. Y el caso de Assange es uno de esos casos que normalmente aparece junto con el otro caso, que fue la publicación de los papeles del Pentágono en medio de la guerra de Vietnam, recordarás tú. Eh, y, y que la pregunta básica es, porque ¿cómo se defiende el medio? El medio, en la época de los papeles del Pentágono, se defendía con la misma lógica que se defendió Assange, que era, perdón, ¿la gente tiene o no tiene derecho a saber esto? Si es que no tiene derecho a saber esto, entonces la situación es total y absolutamente distinta, porque aquí no hay secretos de Estado que estén de alguna manera comprometiéndose con otros países ni nada, sino que hay conductas que la gente creo que debe y tiene derecho a saberlo. Lo que planteaba Assange y lo que también planteaban antes en los periódicos norteamericanos que publicaron los papeles del Pentágono. Y esa discusión sigue vigente hasta hoy. ¿Cuándo algo pasa a ser un secreto de Estado y cuándo esa información es derecho de la gente conocerla, entre otras cosas incluso en las elecciones, para valorar o no valorar lo que sus gobiernos hacen? Exacto, y esa es la pregunta, es decir, ¿es periodista o es espía? El Departamento de Estado, el Pentágono, dicen, este fue un espía que se apoderó de secretos de Estado y, bueno, pero los periodistas muchas veces tratamos de acceder a documentos secretos y creemos que tienen una importancia política y que, como tú lo señalaste, el público tiene derecho a estar informado. Eso es parte de la vida democrática. Por lo tanto, esto quedó en esa duda, pero de alguna manera, y esto es una crítica que le han hecho algunos a Assange ahora, es que él reconoció la acusación que le hace Estados Unidos y admitió, digamos, su condición de espionaje. Y en esa medida, digamos, también le revocan la pena y se la conmutan, dada la admisión que él ha hecho. Justamente él fue a las Islas Marianas, a Saipán, porque tenía que ir ante un tribunal y hacer esa admisión. Y él estaba preocupado, con razón, no quería ir a Estados Unidos continental, y buscó el lugar más lejano. Y se hizo acompañar por el embajador australiano, perdón, para los que no lo saben, Assange es australiano, y fue el embajador australiano a acompañarlo, porque claro, en estas situaciones
¿Quién? Hay inseguridad y Assange había denunciado muchas veces que Estados Unidos había operado para secuestrarlo y lo veían como un enemigo, por lo tanto, él tenía aprehensión. Sí. Bueno, Oye, tuvo mucho respaldo y especialmente del gobierno australiano, que lo ha respaldado bastante. sí, yo quiero hacer un hincapié en un punto. Yo no estoy diciendo de que los periodistas tenemos el chip libre para publicar todas las cosas que eventualmente tengan que ver con los gobiernos o cosas así, porque efectivamente hay a veces un montón de cosas que tienen un carácter, si tú quieres, más confidencial y sobre todo cuando no han sido esos documentos entregados, si tú quieres, de una manera normal, sino que han sido, por ejemplo, robados, hurtados y se los pasan a otro. Eso hay que hacer, sin duda, una evaluación de la legalidad de la publicación, pero otra cosa distinta es que los gobiernos se tomen de alguna manera la atribución de decidir lo que la gente tiene derecho a saber o no tiene derecho a saber en cosas que son tremendamente importantes porque están pasando y involucran a personas. Hay personas que van a las guerras, hay personas que van a determinados lugares mandatados por sus gobiernos y si es que hay cosas que debieran saber, no todas las cosas se deben saber, pero hay ciertas cosas que se deben saber, es bastante raro y yo te diría peligroso el que no se informen. Seguro, y muchas veces son casos de corrupción. El caso más bullado de esta filmación desde el helicóptero en que asesinaron, porque no hay otra manera de llamarlo, a estos civiles que estaban en tierra, bueno, me parece que es absolutamente lícito informar a la opinión pública de que se han cometido estos excesos y que ello fuerce a la autoridad a tomar medidas correctivas. Por lo tanto, yo diría que lo que define la frontera, y es muy difícil porque cada uno tiene otro criterio, es cuando tú crees que es en el bien público. Una cosa es el sensacionalismo, el dar a conocer las cosas por el gusto o por figurar, y también esa es una acusación que le hicieron a Assange, que en respuesta, Assange yo creo que pecó de cierta ingenuidad porque digamos, provocó a los poderes del Estado profundo más poderosos. Y primero lo acusaron de una violación de dos mujeres en Suecia. Y Suecia le hizo un juicio en su contra que finalmente fue retirado y todo quedó en nada. Y claramente era una forma de cercarlo y de limitar su libertad de movimiento. Pero claro, cuando digo que fue un tanto ingenuo, si tú pones en la mira a los mayores poderes del mundo y crees que los vas a poder desafiar y que no te van a responder, él debió haber tomado mucho más precauciones y, como dices tú, haber pensado algunos de los documentos, por ejemplo, las acusaciones que hizo en la campaña electoral, contra la señora Clinton, no quedaron claramente demostrados. Pero él tiene que haber sabido que eso políticamente iba a tener un efecto. Y eso, creo que en eso él sobrevaloró su capacidad operativa y finalmente uno sabe que los medios de comunicación, claro, te respaldan, publican o muestran lo que tú les entregas, pero tampoco tienen tanta capacidad para defenderte frente a los poderes del Estado. ¿No? Y por cierto, y a veces a ti te entregan cosas que tienen relevancia pública y te entregan cosas que tú notas rápidamente, me ha pasado, que es un interés particular de quien te lo entregó que se conozca, a pesar de que no tiene la relevancia pública que eventualmente podría tener. ¿Por qué? Porque afecta a alguien que, por ejemplo, puede ser su competidor en una futura elección.
y por lo ¿Ya? tanto, desde ese punto de vista, uno tiene que evaluar si es que la información es de relevancia pública como para publicarla o básicamente denigrar a un candidato, por ejemplo. Claro, lo que a mí me tocó entrevistar a Assange en Londres cuando estaba en la embajada ecuatoriana y estaba claramente deprimido. Lo hice por cuenta del Colegio de Periodistas en Chile y, digamos, tenía la mirada extraviada, estaba muy, muy decaído. No, estaba, digamos, aunque estaba en libertad dentro de la embajada, estaba circunscrito a una pequeña habitación y allí pasó, bueno, igual que en una cárcel, quizá un poquito mejor, tenía, digamos, un poquito más libertad, pero finalmente cuando cambió el gobierno en Ecuador, lo sacaron y fue entregado a la policía británica y el resto del tiempo lo pasó en la cárcel. Y yo creo que él en lo personal tuvo un sufrimiento enorme. Es decir, esos 12 años que estuvo, perdón, 14 años que estuvo privado de libertad, fueron muy duros para él y tuvo un Sí. impacto tremendo. Y bueno, y uno espera que ahora que se va de vuelta a su Australia nativa, que lo han recibido muy bien en Australia, que es un país además muy próximo, un aliado muy próximo de Estados Unidos, ojalá que allí pueda rehacer su vida. Bueno, en todo caso, este es un tema que me imagino periodísticamente va a ser tratado, por cierto, en todas las escuelas de periodismo y es un tema interesante el que uno discuta cuándo la ciudadanía tiene derecho a saber una información que el gobierno o el gobierno de turno, o cualquiera gobierno que sea, considera que no la debiera conocer. ¿Cuáles son las características para que algo tenga carácter de secreto, siendo que existen opiniones que la ciudadanía tiene derecho a conocer esa información? Es complejo, pero no se va a terminar esto con Julian Assange. Así es. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao, hasta Adiós. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en un ratito.